Hola, nosotros somos el grupo 3 de la clase de Análisis y Diseño de Sistemas y nuestro tema de investigación es sobre la estructuración de historias de usuario y el desarrollo guiado por comportamientos. Para comenzar, vamos a entender qué son las historias de usuario. Las historias de usuario representan el estándar para describir necesidades de negocio desde la perspectiva del usuario final, evitando documentación exhaustiva y obsoleta. Una historia de usuario no es solo un requerimiento tradicional. Tampoco es de hardware o software. Es una unidad de trabajo que describe una funcionalidad en el lenguaje del cliente. Lo valioso aquí es que nos obliga a responder 3 preguntas esenciales antes de escribir una sola línea de código, como quién lo necesita, qué quiere hacer y lo más importante, por qué y para qué lo necesita. Si una historia de usuario no aporta un valor de negocio, simplemente no debería desarrollarse. Ahora, para entender la función de la historia de usuario, es que nos ayudan a los equipos a entender el propósito de su actividad y a dividir los grandes proyectos en tareas gestionables. Y se pueden expresar en una estructura estándar que se presenta a continuación, que es como un tipo de usuario quiere o quiero realizar una acción para obtener un beneficio o para obtener un valor. También se pueden agregar otras especificaciones dependiendo de los requerimientos del cliente o especificaciones que el usuario como analista crea conveniente. Las historias de usuario son la unidad mínima de planificación en un enfoque ágil para la parte invisible que se va a asociar con un sprint. Un sprint es el corazón de las metodologías ágiles, especialmente en el Scrum. Es un contenedor de tiempo fijo, generalmente entre 1 a 4 semanas, durante el cual el equipo de desarrollo trabaja para transformar una selección de historias de usuario en un incremento de software que funcione y que se pueda mostrar al cliente. Ahora, como el modelo de las 3C, la primera C sería de card o tarjeta, que es el texto sintetizado de la historia que actúa como recordatorio. Es la descrita en el post-it. Y la segunda C es conversation o conversación, que es el espacio de debate continuo entre el negocio y el desarrollo. Como la tercera C es confirmation o confirmación, que son los criterios de aceptación verificables. Una historia de usuario no termina cuando se escribe en la tarjeta. El proceso consta de estas 3 C. La tarjeta es solo un recordatorio físico para el requerimiento. La conversación es el alma del análisis de sistemas. Eso es donde el equipo de desarrollo se sienta a discutir las reglas de negocio y otros casos extraños o raros. Y la confirmación son los criterios de aceptación, es decir, el acuerdo mutuo que, que de condiciones debe cumplir la funcionalidad para considerarse terminada o correcta. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de calidad de Invest. Invest es un acrónimo que nos explica que toda historia madura debe ser independiente, negociable, valiosa, estimable, small o pequeña y testeable. Para asegurarse de que una historia de usuarios sea bien estructurada, debemos pasarla por el filtro Invest. Este acrónimo nos dice que la historia de usuario debe ser independiente de las demás para poder trabajarla en paralelo. Debe ser negociable porque el analista y el cliente pueden ajustar el alcance, debe aportar valor claro, ser estimable en esfuerzo por los desarrolladores, lo suficientemente pequeña para completarla en pocos días y testeable, lo que significa que podemos o debemos saber exactamente cómo probarla para verificar que funciona correctamente. Ahora nuestro compañero les explicará acerca de la metodología de desarrollo guiado por comportamiento. Buenas, mi nombre es Kevin Sánchez y yo les voy a hablar del BDD. El BDD o Behavior Driven Development o desarrollo guiado por comportamiento es un criterio de evaluación que se enfoca en el comportamiento esperado del sistema desde la perspectiva del usuario. Este surgió en 2003 como una extensión del Test Driven Development o desarrollo guiado por pruebas, que resultaba confuso para técnicos y stakeholders o las partes interesadas.
Entonces, lo que se hacía en este Test Driven Development era que se creaba una prueba antes de escribir el código de cómo este código debía de comportarse y qué debía producir. Entonces era un poco confuso porque los desarrolladores trabajaban como oscuras sin entender del todo qué iba a producir el sistema que fuera valioso para el usuario. Y también era confuso para las partes interesadas, ya que estos no son técnicos, entonces no entendían muy bien la parte técnica. Entonces, ¿cómo se solventó esto con la metodología BDD? Bueno, antes de escribir cualquier código, se hace, se cuenta la interacción que va a tener el usuario con el sistema y qué se espera que este sistema produzca. Y se hace siguiendo una sintaxis Gherkin. Esta nos permite hacer las pruebas en un lenguaje natural estructurado que es comprensible tanto para las partes interesadas como para el equipo técnico desarrollador. Entonces, como dijimos, los componentes de esta estructura son el escenario o el dado que nos dice el contexto en el que ocurre y la parte en el sistema donde va a ocurrir la interacción, el cuándo, que es la interacción que tiene el cliente con el sistema, y el entonces, que es lo que el sistema va a producir. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un escenario que hay un cupón expirado, tenemos que el usuario también tiene un carrito con productos y posee un cupón de verano vencido. Entonces, cuando el usuario ingresa el código de verano, esta sería la parte de la interacción que va a producir el sistema. El sistema va a bloquear el descuento y va a mostrar un mensaje de despliegue de error. Entonces, entre las ventajas que tiene esto es, como ya dijimos, un lenguaje más claro y fácil de entender. También tenemos que aquí podemos agregar especificaciones más profundas, porque en el desarrollo por pruebas solo se buscaba que el código funcionara em, y que enviara lo mínimo requerido. Por ejemplo, si un sistema tenía que mandar una tabla, pues con enviar la tabla ya cumplía su propósito. Pero aquí podemos especificar cómo queremos que se muestre la tabla y qué queremos que contenga esa tabla específicamente. Y también tenemos que este BDD está centrado en el valor, o sea, en lo que va a producir para el usuario y no solo en si el código está bien hecho. Y ya partiendo de eso, de lo que muestra el sistema específicamente, pues también podemos modificar el código para asegurarnos de que cumpla eso que queremos que enseñe. Ahora tenemos la alianza de los tres amigos. Bueno, para que todo esto que hemos visto, tanto la metodología BDD como las historias de usuario funcionan, tienen que haber lo que se conoce como la alianza de los tres amigos, que no es más que la colaboración sincronizada entre los tres roles fundamentales. Entre el líder de negocio, que es el que define el valor, el que define cómo va a interactuar el sistema, cuáles son los requisitos del usuario y qué valor va a aportar para el usuario. Tenemos al equipo desarrollador, que tiene que estar en constante comunicación con el product owner para, digamos, ponerle los pies sobre la tierra y decirle qué es viable y qué no es viable, o qué recursos se necesitan y qué cosas se puede prescindir, o cuál es la mejor forma de lograrlo, o el camino más fácil. Y finalmente tenemos al equipo o a la persona de control de calidad, que tienen que estar en contacto con el product owner para conocer los criterios de calidad, conocer cuándo el sistema va a cumplir lo que se espera, y también con el equipo de desarrollo para que éste pueda solventar las posibles deficiencias encontradas. Bueno, lo dejo de nuevo con mi compañero, que les va a hablar un poco de las ventajas de la integración. Las ventajas de la integración nos permiten acoplarnos de forma directa a framework de automatización, transformando la definición del negocio en pruebas automatizadas de calidad. Ahora, los casos de aplicación. La combinación de historias de usuario con BDD no se aplica de forma genérica, proporciona su máximo retorno de inversión en escenarios de alta complejidad. Estos escenarios son los sistemas transaccionales críticos, como las plataformas bancarias, pasarelas de pago y motores de facturación, donde las reglas de negocio son estrictas y no permiten margen de error interpretativo.
La segunda son las regulaciones y cumplimiento. Estos sistemas se deben auditar bajo normativas legales específicas. Los escenarios Gherkin sirven como evidencia formal de cumplimiento técnico. Como observaciones de nuestro trabajo es que las historias de usuario definen el valor del requerimiento y el desarrollo guiado por comportamiento traduce ese comportamiento, esos requerimientos en un comportamiento técnico claro y verificable. Estas ambas herramientas reducen drásticamente el retrabajo en el desarrollo del software. En conclusión, combinar la estructuración de historias de usuario con BDD nos permite construir el software correcto desde el primer intento. Pasamos de ideas abstractas a comportamientos de sistemas medibles y programables. Esto ha sido todo por nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado.